desarrollar un plan que podrá provocar algunas incomodidades a los que les gusta andar corriendo por las carreteras, pero tenemos que hacer un plan donde no se pueda correr en la carretera. El 3 de junio, en un acto de ascenso en grados militares al ejército de Nicaragua, el dictador Daniel Ortega adelantó sobre el interés de su régimen de regular los límites de velocidad en Nicaragua. Poner un límite que no puede ser de 90 kilómetros ni de 100 kilómetros. Poner un límite que tendrán que trabajarlo bien los compañeros y hacernos la propuesta. Si el límite es de 50 kilómetros por hora o es de 60 kilómetros por hora, van a alegar que eso les va a provocar pérdidas porque más tardanza. Pero que vale más un camión con mercadería o la vida de un ciudadano. El caudillo sandinista alegó que la petición se hacía porque el exceso de velocidad continúa como una de las principales causas de muerte en el país. Según datos de la misma Policía Nacional, en 2024 se registraron 937 muertes por accidentes de tránsito. La orientación de Ortega se hizo efectiva 15 días después. Un comunicado policial divulgado en medios de la propaganda oficial activó las alertas en Nicaragua. Motocicletas podrán circular a un máximo de 40 kilómetros por hora, vehículos a 50 kilómetros por hora y no se podrá trasladar a niños o niñas en motos. Velocidades permitidas a conductores a partir de hoy, martes 17 de junio. En carreteras, un máximo de 50 kilómetros por hora para los conductores de transporte privado o público de carga o pasajeros y conductores de motocicletas, 40 kilómetros por hora. Vehículos particulares, un máximo de 50 kilómetros por hora. Se prohíbe transportar a niños y niñas como pasajeros en motocicletas. Con esos nuevos límites de velocidad marcados, el que incumpla recibirá una multa de 2.500 córdobas. Los nicaragüenses desconfían de la dictadura y se lo han hecho saber. Lejos de creer que la medida es para reducir la mortalidad en las carreteras, la población apuesta a que es un nuevo método para incrementar la recaudación policial a través de las multas, o peor aún, alentar las coimas o mordidas. Una de las principales fuentes de ingreso de la policía es precisamente las multas. Solo en el primer trimestre de 2025, la institución recaudó más de 374 millones de córdobas por sanciones impuestas a conductores, además de 129 millones adicionales generados por los cursos obligatorios de reeducación vial. Pero además, las críticas se han teñido de burlas. La medida se ha convertido en una veta de memes. Es una fuente inagotable para la creatividad y la sorna. Unos aseguran que con esta regulación se quiere devolver a Nicaragua a moverse en carretas. Otros dicen que es más factible desplazarse en bicicletas. Algunos se inclinan por dejar los carros e irse caminando. Y otro sector, con ironía, afirma que sale más rentable comprarse una mula, un caballo o un burro para trasladarse. Igualmente critican que estas restricciones causarán más accidentes, generarán más retrasos, más gastos y cuestionan que muchos de los involucrados en accidentes de tránsito, si gozan del beneplácito del régimen, siempre saldrán bien librados. Demandan mayor vigilancia nocturna y una campaña intensiva de educación vial que ponga el foco sobre el verdadero problema en lugar de aplicar improvisaciones de normativas. Hola, soy Marlene Balmaceda. Este miércoles hablamos de nicaragüenses descontentos con límites de velocidad establecidos. Mejor nos movemos en carretas. Antes, un anuncio de su interés. Aquí, en Artículo 66, hay un equipo que trabaja incansablemente por la noticia.
Seguimos informando para llevarle a usted la verdad. Hacemos investigaciones que desnudan la corrupción y todos los días ponemos en sus manos información que le ayuda a tomar mejores decisiones. Sin embargo, requerimos que nuestra audiencia se sume, que se suscriba a nuestro programa de donaciones y que emprenda junto a nuestros periodistas la fiscalización del poder y la denuncia de los abusos. Usted tiene en sus manos la decisión de que el periodismo no se calle. Puede contribuir en articulo66.com/donar. Nuevamente estamos a mitad de semana y hoy nos acompaña el exconcejal de Managua, opositor y exiliado nicaragüense Alfredo Gutiérrez. Hablaremos con Alfredo sobre estos nuevos límites de velocidad, su impacto en la vida cotidiana, las denuncias de posible mayor corrupción policial y la posibilidad de que deriven en una disminución de las muertes por exceso de velocidad. Gracias por estar hoy en Ahora. Hola, ¿qué tal, Marlene? Buenas tardes. Pues acá acompañándolos nuevamente en el programa de Ahora y pues entraremos en materia para abordar las diferentes consultas que se me están haciendo. Alfredo, esta disposición policial de determinar como velocidad máxima para los vehículos 50 km por hora y para motocicletas 40 km por hora, ¿es viable en Nicaragua? ¿Cuáles son los pros y los contras? Bueno, viabilidad de este tipo de medidas en cuanto a reducir las velocidades en las autopistas y calles, pues yo creería que definitivamente no tiene ningún tipo de viabilidad real. Eso es un capricho que va a quedar en un documento escrito y que va a ser prácticamente imposible que la población pueda acatar, por un lado, ¿verdad? Y por otro lado, que beneficios pues yo no le veo en absoluto. Pero bueno, en este momento creería que definitivamente yo no veo por ningún lado que vaya a tener un impacto positivo y que los ciudadanos vayan a tener la posibilidad de acatarlo. El pro y los contras, pues en cuanto a los beneficios que puede traer una medida de esta naturaleza, pues prácticamente son nulos. Yo creería que el único pseudo beneficio que probablemente podría haber es en relación a el menor gasto de combustible de los automotores, porque cuando uno pues normalmente transita a velocidades inferiores, pues el consumo de combustible se reduce, pero esa reducción no tiene realmente un impacto tan importante en la bolsa de los nicaragüenses, por un lado, y por otro lado, que se ve mermada con indudablemente las medidas pecuniarias en cuanto a multas que se les van a imponer a los ciudadanos. Así es que positivas no le veo yo prácticamente ninguna, y negativas, pues por supuesto, todas las incomodidades que eso va a pues precisamente hacer que la población sufra, ¿verdad? Es decir, todos los que tienen un automotor y los que no lo tienen también porque tienen que transportarse en automotores, pues les va a generar más bien retrasos en sus traslados a sus centros de trabajo, inclusive para llegar a los centros hospitalarios o a los centros de salud o a las escuelas, etcétera, pues, ¿verdad? Así es que esto es una medida que definitivamente no tiene nada de pro y mucho en contra para la población. Ortega adelantó este posible ajuste hace 15 días y ahora ya es una realidad. ¿Cómo impactará en los conductores de transporte de carga de Centroamérica que deben pasar por Nicaragua? Los conductores de carga centroamericanos o internacional que tienen que cruzar obligatoriamente Nicaragua en sus trabajos de transporte de mercadería, precisamente ya desde hace mucho tiempo son víctimas del exceso de la policía en cuanto a detenerlos caprichosamente y
Y ni siquiera es un asunto de multa, es un asunto de que se aprovechan de los transportistas y les piden coimas. Con esta medida lo que va a suceder es que se va a multiplicar de una manera exponencial este flagelo de la corrupción de la policía, y los transportistas centroamericanos van a sufrir un incremento en la corrupción de las coimas que van a tener que pagar a los policías, y pues por supuesto que eso tiene un efecto contraproducente en la misma carga que los transportistas transportan, porque pues ellos todos esos montos los incrementan a lo que ellos cobran por los servicios de transporte internacional, y pues si te cobran, qué sé yo, por decir $1,200 por llevarte un furgón de Panamá a Honduras, pues ahora van a cobrar 1.500 porque tienen que preparar la cantidad de dinero que tienen que pagar en coimas a los policías en Nicaragua. La ciudadanía critica esta medida, mencionan retrasos, más caos vial e inclusive valoran esta normativa como una vía libre para que la policía imponga más multas y haya más corrupción. ¿Cuál es el mayor riesgo con esta decisión? Los nicaragüenses son extremadamente inteligentes y han sabido leer rápidamente que esta medida definitivamente que les va a impactar en sus bolsas y que tiene únicamente como propósito una medida recaudatoria de parte de la policía y del régimen sandinista, que por supuesto que no tiene ningún tipo de análisis científico ni tampoco ningún tipo de análisis técnico, y que por consiguiente no tiene ningún efecto positivo para la población, más que atrasar a la población y sacarle dinero a la población. ¿Está preparada la policía para vigilar que se cumplan estos nuevos límites de velocidad? La policía sandinista realmente tiene una cantidad de elementos que se han ido incrementando de manera sustancial desde los últimos 7 años, después de la rebelión popular de abril del 2018. El sandinismo comenzó a hacer incrementos en la cantidad de oficiales en las fuerzas policiales. Así es que yo me imagino que con esta medida van a desplegar a un montón de policías en las diferentes calles, carreteras y autopistas, precisamente para buscar cómo sacarle pues más dinero a la población de su bolsa. Las multas de tránsito son uno de los incentivos que más llenan las arcas de la policía. Con estos nuevos límites avisaron que las multas serán de 2.500 córdobas. En un panorama como el de Nicaragua, ¿qué tan creíble es que los oficiales impongan multas solo si no se cumplen los límites establecidos? Recordemos que la policía en Nicaragua, las autoridades, ¿verdad? Es decir, la alta jefatura pues, de la policía, les impone a los agentes de tránsito un mínimo de multas que tienen que cumplir. Sin embargo, pues los oficiales de calle pues cumplen con esos mínimos que les exigen sus jefes, pero a la misma vez aprovechan y pues con sus medidas corruptas le sacan el dinero a la gente. Es decir, si por decirte que un policía tiene que llevar, qué sé yo, 50 multas al día, y en el día para 150 vehículos, pues imagínate vos la diferencia de esos 100 vehículos adicionales que no los multó, qué cantidad de dinero ese policía se va a llevar en su bolsa, o el grupito, porque a veces están 2 o 3 o 4 juntos. Entonces, qué cantidad de dinero se van a llevar repartidos como coima de ese excedente de 100, digamos, personas que detuvieron y que no multaron. Así es que, por un lado, a los que multen va a ser pues una medida absurda y arbitraria para multarlos por un exceso de velocidad ridículo, y a los que paren pero que no multen, pues les van a sacar las coimas y eso va a engrosar la bolsa de todos estos policías de línea. Alfredo, los nicaragüenses han llamado ridículo al régimen. Hacen mofa asegurando que estos límites de velocidad son prácticamente volver a las carretas, desplazarse en mula o caballo, o que será más factible inclusive agarrar la bicicleta y desplazarte en ella. ¿A qué atribuye esta reacción pese al clima represivo en el país? ¿Existe la posibilidad de que el régimen recule con esta normativa? Este es un régimen dictatorial que siempre toma medidas de manera vertical, antojadiza, y que sus decisiones son decisiones que no tienen
pie atrás. Es decir, yo no creo que haya una oficialización de que vayan a hacer un recul, es decir, que vayan a echar pie atrás en esta medida. Lo que podrían eventualmente, en el caso de que comenzara a haber algún tipo, digamos, de muestras o demostraciones más peligrosas para ellos de protesta, podría ellos decir vamos a ralentizar, es decir, a disminuir pues la exigencia de esta medida y vamos a hacernos como los locos. Pero que reculen oficialmente yo no veo la posibilidad de que lo hagan. El pueblo nicaragüense en su tragedia, en su esta pesadilla que viven con la dictadura del régimen sandinista de los Ortega Murillo, pues definitivamente que la manera que han reaccionado es una manera como el huehuense, decirlo de alguna manera, pues, pero tratando de ponerle buena cara al mal tiempo. Pero si este tipo de medidas se comienzan a aplicar de una manera muy estricta y comienza a afectar de manera masiva a mucha gente, pues yo creería que podría esto generar inclusive pues un efecto un efecto boomerang para el régimen, y podría más bien la gente despertar nuevamente como hizo en el 2018 y salir a protestar por este tipo de decisiones arbitrarias. Muchas gracias por tu participación este miércoles, Alfredo. Marlene, siempre para mí es un gran gusto poder estar con ustedes, siempre deseándole éxito en todas sus labores, en sus iniciativas, en su trabajo, saludándolos desde el exilio en Estados Unidos y mandándole pues a ti y a Álvaro y a todo el equipo de Artículo 66 mi gran abrazo y mi aprecio. Hasta luego. También agradecida siempre con tu participación, y con esta información que nos proporcionaste llegamos al final de nuestra edición del podcast ahora de este miércoles. Recuerde usted que en Artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país. Usted lo puede hacer con nosotros, su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en articulo66.com, pleca donar. Soy Marlene Balmaceda, nos oímos en el próximo episodio. Este podcast es un esfuerzo periodístico de Artículo 66. Síganos en articulo66.com y en todas nuestras redes sociales.